Hola gente, ¿cómo les va? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, según en qué momento me estén viendo en YouTube y según desde qué país. Como verán, estamos con mucho frío acá en Buenos Aires. Sé que me ven de muchos países donde en este momento es verano, así que disfruten el calorcito porque acá, la verdad, un frío tremendo. Yo por lo menos soy súper friolenta, la verdad que siento muchísimo el frío, como ya verán. Eh, Así que disfruten, los que están en este momento están viviendo el verano, disfrútenlo. Bueno, en primer lugar quiero agradecer a todos los que me han enviado mensajes, me han dejado comentarios en las publicaciones que dejé en las pestañas comunidad. Como ya se habrán enterado, el problema que hay con mi hermano Bernardo, que desapareció desde el 1 de julio. Y no sabemos nada de él, estamos buscando de todas las formas posibles. De todas formas, como me dijeron en la comisaría, la cuarentena tampoco ayuda. Obviamente estamos pasando por una situación a nivel mundial que, no nos ayuda en nada, y muchísimo menos en estos casos en los cuales se dificulta un poquito el encontrar una persona. Ya que por más que estén revisando en hospitales, en refugios, en estaciones, lo que la policía me explicaba era que, no es que la policía entre a esos lugares y puede fijarse si está ahí, revisar persona por persona, no, hay todo un protocolo sanitario y todo un protocolo de seguridad por el tema del coronavirus. Entonces es como que la policía también, digamos, busca, pero tiene sus limitaciones en cuanto a ese tema. Pero bueno, como dije en la publicación de la comunidad, la última, este canal sigue, va a seguir. Este canal eh, nació, de un periodo, como ya lo expliqué en otras oportunidades, de un periodo muy doloroso en mi vida, y yo aprendí que el dolor se puede convertir en una misión, se puede ofrendar para una buena causa, utilizarlo como combustible, utilizarlo como si fuera un motor. En vez de usarlo para destrucción, en vez de usarlo para uno quedarse en el camino o, o quedarse estancado en eso, porque yo no digo que no exista dolor, sufrimiento, que no sea lícito, que no sea humano pasar por eso, por supuesto que sí. Pero también considero que Dios nos dio las capacidades, nos dio recursos internos para poder sobrellevar todo eso. Él sabía todas las cosas que nos íbamos a poder enfrentar en este mundo, que no veníamos a este mundo a experimentar un paraíso, ni terrenal ni espiritual. O sea, amén de que este es un planeta muy lindo, tenemos hermosos paisajes, tenemos en cuanto a diversidad, en cuanto a vegetación, en cuanto a diversidad animal, es muy rico. Uno puede descubrir en este planeta que hay verdaderos paraísos, por decirlo de alguna forma, muy similares a esos que la Watchtower nos ilustraba en las atalayas, en la despertada, que nos decían que después del Armagedón vendría ese paraíso. Ese paraíso lo podemos encontrar actualmente. Me refiero a esos paisajes, los podemos tener actualmente en este planeta porque hay lugares preciosos. Ahora, lo que no experimentamos es un paraíso en el sentido espiritual. Obviamente vivimos en un mundo lleno de injusticias, caos, donde pasan cosas como por ejemplo las que estoy viviendo yo junto con mi familia con respecto a mi hermano, y como las que están pasando muchos de ustedes con sus familias, problemas distintos, no necesariamente lo mismo que paso yo. Digamos, no es que vivimos en un planeta utópico. Hay dificultades, hay luchas, pero dentro de las cuales no estamos solos. Como yo puse en la publicación de mi canal, no hay nada que nos pueda apartar del amor de Dios mediante Cristo Jesús. No hay nada, no hay ni dificultad, ni pérdida, ni dolor, ni lágrimas, ni principado, ni potestades. O sea, no hay nada creado, nada que haya sido creado en el cielo y en la tierra que nos pueda apartar de Él.
Y yo pude sentir su mano, su apoyo, su fortaleza, su paz, la paz, esa paz de Dios que sobrepasa todo pensamiento, lo pude experimentar en muchos momentos de mi vida y también en este. Y también gracias a sus oraciones, dice la Biblia que la oración eficaz del justo puede mucho. Sé que eso es verdad, lo he experimentado también, así que muchas gracias a todos por sus oraciones y habrá que seguir orando y viendo a ver cuál es la voluntad de Dios en esto. Bueno, como este canal, parte del propósito de este canal es acercar a las personas a Cristo. O sea, los que me siguen, me escuchan, saben que yo creo mucho en Dios y para mí Cristo, o sea, Jesucristo es mi Señor y mi Salvador. Más allá de que digan de que soy una apóstata, ¿no? Yo realmente creo en Dios, creo en la Biblia, creo en Jesucristo. Y parte del propósito de este canal es no solo contar, exponer las mentiras de la organización Watchtower, sino también de que mostrar cuál es el camino correcto, o sea, cuál es el camino cierto, no en cuanto a religiones, en cuanto a doctrinas, sino que para mí el único camino correcto es Cristo. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Es la única manera, el único medio para llegar a Dios. Yo no abogo por ninguna religión, por ningún culto, ni por ninguna secta. Solamente Dios y Jesucristo. Lo que quería tocar en este video es algo que yo había notado ya en otras oportunidades cuando leía en la Biblia, justamente unos versículos que a mí, de hecho los tengo marcados, pero nunca había notado la diferencia que hay entre la Reina Valera, que es la Biblia que yo uso, la versión que yo uso, con la que está, la manera en cómo está escrito en la traducción del Nuevo Mundo, la que usa la organización Watchtower. Y se los quiero leer porque quiero que noten algo muy particular, que a mí me parece importante, porque me parece que es una muestra más de cómo la organización Watchtower le resta autoridad al Señor Jesucristo. Lo rebaja de su verdadero puesto, de su verdadera autoridad, de su verdadera importancia en nuestras vidas. Miren, yo les voy a leer, el texto es en Romanos 14, a partir del versículo 7 hasta el 9. Ustedes lo pueden buscar si quieren en sus Biblias. Miren, dice así, Romanos 14, del versículo 7 al 9, dice, porque ninguno de nosotros vive para sí, y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Porque Cristo para esto murió y resucitó, y volvió a vivir, para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Noten esto, acá el apóstol Pablo dice que tanto que si vivimos como si morimos, lo hacemos para el Señor. Si vivimos, vivimos para el Señor. Si morimos, morimos para el Señor. ¿Quién es este Señor? El versículo 9 lo dice, porque Cristo para esto murió y resucitó, y volvió a vivir, para ser Señor, así de muertos como de los que viven. ¿Quién es el Señor? Cristo. Ahora, quiero que escuchen bien, les voy a leer la versión del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras que los testigos de Jehová usan. Voy a leer el mismo capítulo 14 de Romanos, desde el versículo 7 hasta el 9. Dice, de hecho, ninguno de nosotros vive solo para sí mismo, ni ninguno muere solo para sí mismo, porque si vivimos, vivimos para Jehová. Y si morimos, morimos para Jehová. Así que tanto si vivimos como si morimos, le pertenecemos a Jehová. Porque Cristo murió y volvió a vivir con este fin, para ser Señor tanto de los muertos como de los vivos. ¿Ustedes notan la diferencia? El apóstol Pablo decía, tanto si vivimos como si morimos, morimos para Cristo. ¿Por qué? O sea, él dice para el Señor. Pero el versículo 9 dice, ¿quién es el Señor? Cristo.
Por eso Cristo murió para ser Señor nuestro. Ahora la organización Watchtower le quita ese lugar a Jesús y no pone Jesús, no pone Señor. Por lo tanto, no le da ese lugar a Cristo. Dice, si vivimos como si morimos, le pertenecemos a Jehová. Pero mire, noten la contradicción, porque en el versículo 9 dice lo mismo que en la versión de la Reina Valera, o sea, porque Cristo murió y volvió a vivir con este fin, para ser Señor tanto de los muertos como de los vivos. O sea, ¿quién? Entonces, ¿para qué vivimos? ¿Para Jehová o para Cristo? Obviamente, como para la organización Watchtower, Jehová es esa deidad a la que le rinden culto, a la que le dan toda autoridad, que para mí Jehová no es Dios, lo digo con todo respeto, a los ex testigos que todavía siguen llamándole Jehová a Dios. Para mí Jehová no es el Dios Padre Todopoderoso, no es aquel a quien Jesús llamó Padre. Ese tal Jehová es un Dios falso, un impostor que quiso hacerse pasar por el Dios verdadero. Pero fíjese cómo la Watchtower le sigue usurpando el lugar a Jesucristo y lo pone a su deidad. Le da ese lugar al Señor a su deidad, cuando el mismo apóstol Pablo, y la Watchtower se ve que se olvidó de cambiar lo que dice el versículo 9. Dice, porque Cristo murió y volvió a vivir con este fin, para ser Señor tanto de los muertos como de los vivos. Ahora, si Cristo con su muerte y resurrección pagó ese precio, ese derecho, ese puesto de ser Señor de toda la creación, de los vivos y de los muertos, ¿por qué la Watchtower entonces en el versículo 7 y 8 dice que le pertenecemos a Jehová? Uy, casi saco de la página. ¿Se dan cuenta de la contradicción que está acá? O sea, ¿quién es el Señor? Si acá está diciendo que el Señor Jesucristo, Cristo es el Señor, tanto de los vivos como de los muertos. Mas ellos le atribuyen la autoridad que tiene Cristo. ¿Que quién le dio esa autoridad a Cristo? El Padre. Siéntate a mi diestra hasta que ponga tus enemigos a tus pies, le dijo el Padre a Jesucristo cuando Él ascendió a los cielos. Él mismo dijo, toda autoridad me ha sido dada, tanto en los cielos como sobre la tierra. Toda autoridad le ha sido dada a Cristo. Cristo es el Señor, tanto de los vivos como de los muertos. No Jehová, como lo pone acá la Watchtower en la traducción Nuevo Mundo de las Santas Escrituras. ¿Se dan cuenta cómo no solo se contradice, porque se ve que se olvidaron de editar en el versículo 9, que ahí es donde este versículo 9, tanto la versión Reina Valera como la del Nuevo Mundo, deja bien en claro quién es el Señor. ¿Quién es ese Señor que con su muerte y su resurrección se ganó ese puesto, esa autoridad de ser Señor tanto de vivos como de los muertos? Cristo. Sin embargo, la Watchtower en los versículos 7 y 8 dice que tanto si vivimos como si morimos, para Jehová lo hacemos. Siempre restándole esa autoridad a Jesucristo, siempre despreciando el verdadero lugar que Jesucristo tiene, como Señor y como Salvador. Y como único medio para llegar al Padre. ¿Ustedes se dan cuenta? ¿Por qué desprecian y sobajan al Señor Jesucristo? Porque Jesucristo es el único Padre, es el único medio para llegar al Padre. ¿Ustedes creen que la organización Watchtower realmente quiere que conozcamos al verdadero Dios? No, ellos te presentan a su Dios Jehová, a su deidad Jehová, a ese impostor que quiso hacerse pasar por el Dios verdadero y a quien Jesús le quitó la máscara. Porque obviamente ese Jehová no era el Padre de Jesucristo, no era aquel a quien Jesucristo llamó Padre, y a quien Él nos enseñó a orar diciéndole, Padre nuestro que estás en el cielo. En ningún momento Jesús dijo, no nos enseñó a decir Jehová nuestro o Jehová Dios que estás en los cielos. Nunca le dijo Jehová. Y Él denunció a ese Dios falso, Jehová. Si ustedes observan, ya voy a hacer otro video hablando sobre ese tema. No quiero decirlo ahora porque si no se me va a hacer muy largo el video.
Pero si ustedes observan en las Escrituras, Jesucristo mismo denunció a ese falso Dios, a esa falsa deidad que quiso usurpar el lugar del Dios Padre Todopoderoso. Y como de costumbre, la Watchtower, que forma parte de los descendientes de los escribas y fariseos que menospreciaron a Jesucristo y mataron a Jesucristo, como ellos son los descendientes de los escribas y los fariseos, vendrían a ser los escribas y fariseos modernos, hacen lo mismo que sus antepasados. Desprecian al Señor Jesucristo y quieren desviar a las personas del verdadero camino hacia Dios, que es Cristo. Ellos quieren decirte como que si vivís o si morís, le perteneces a Jehová, lo cual no es que perteneces a Jehová, en realidad te están queriendo decir, le perteneces a la organización de los testigos de Jehová. ¿No se dan cuenta que es un lavado de cerebro? Es desviarte de la verdad, desviarte del verdadero Dios, el Dios Padre Todopoderoso, cuyo único medio para llegar a Él es Cristo. Por eso la organización Watchtower se ha dedicado de alguna forma a menospreciar a nuestro Señor Jesucristo, restarle autoridad, restarle importancia, una importancia que el mismo Padre se la concedió. Mas la organización Watchtower se la quita, se la roba, se la usurpa y se la da a este Dios falso Jehová que mencionan ellos en su versión. Falso Dios Jehová, que en realidad no es el Dios Padre Todopoderoso. En realidad tampoco es Jehová, es la organización de los testigos de Jehová, que ellos muchas veces confunden con Dios mismo. Es decir, fíjense cuando un testigo de Jehová despierta, abre los ojos y quiere irse. ¿Qué es lo primero que le dicen o que le quieren hacer creer a ese testigo de Jehová que se quiere ir de la organización? Vas a poner en riesgo tu relación con Dios. Te vas a apartar de tu Creador. Le vas a faltar al respeto a Jehová. Porque confunden la organización con Dios. Te hacen creer que ese Jehová es el Dios verdadero, es el Dios Padre Todopoderoso, cuando no lo es un impostor. Es un impostor que quiere usurpar el lugar que le pertenece al verdadero Creador, a ese Creador que vos no estás conociendo. Me estoy refiriendo al testigo de Jehová que abre los ojos y que siente miedo, porque a mí me escriben muchos testigos de Jehová que dicen, no sé que acá no está Dios, pero tengo miedo de irme a la organización y si ofendo a Dios y si me aparto de mi Creador y si quedo huérfano, o sea, es como, sienten como que si se van de la organización quedan en una especie de orfandad espiritual, como si fueran huérfanos espirituales, como si cayeran en un desierto espiritual. Cuando el verdadero desierto y sequía lo viven ahí adentro, apartados de su verdad, de su verdadera fuente, de su verdadero Creador, del verdadero Dios, del Dios Padre Todopoderoso, a quien el Señor Jesucristo representa y de quien Jesucristo es el mediador, o sea, Jesucristo es el camino hacia Dios. Mas la Watchtower, con todas sus manipulaciones, control mental y lavado mental, ha querido desviarnos el camino y nos ha querido mandar para otro lado, hacia el verdadero desierto. No es que ellos nos quitan del desierto, no es que ellos nos muestran el camino hacia Dios, no, o sea, nos muestran un desvío. Como te dicen, sí, pasa vos, seguí por acá, que por acá vas a encontrar a Dios. Y vos seguís caminando confiado, caminando, cuando te das cuenta caes en un pozo cavado por la Watchtower. Pozo del cual se necesita mucha valentía para salir de ahí. Con mucha dificultad se sale. Y se necesita un gran valor. Y se necesita un gran esfuerzo. Por eso, uno de los propósitos de mi canal es este. Que la gente vuelva a Cristo, urgentemente. Y una de las maneras de liberarte
de las garras, de la manipulación, del control mental de la Watchtower, es conocer al verdadero Dios. Y conocer aquel que te dirige hacia Dios, que es Jesucristo, aquel que es Señor sobre vivos y sobre muertos. Pero como la organización Watchtower sabe esto, te desvían el camino. ¿Y cómo lo hacen? Una de las maneras es esta, restándole autoridad, usurpando el lugar que le corresponde a Jesucristo y poniendo a un impostor, a este Jehová, que no es más que, cuando te ponen el nombre Jehová acá, en tu mente, cuando, o sea, me refiero a los testigos, ¿no? Al testigo de Jehová activo, incluso a ese ex testigo que todavía no se ha desintoxicado de la Watchtower. Cuando ve la palabra Jehová acá, lo asocia inmediatamente con la organización Watchtower, como si la organización Watchtower fuera una especie de nodriza, mediante a la cual tienes que aferrarte para sobrevivir, por decirlo de alguna forma. Pero como ya lo vimos acá, incluso con la misma Biblia de ellos, se puede ver quién es el Señor de los vivos y los muertos, no es Jehová. Porque en el versículo 9, por más que leas el versículo 7 y 8, donde dicen que si vivís o si morís le perteneces a Jehová, el versículo 9 te echa luz y te dice, pero verdadera luz, no como la luz de los testigos de Jehová, que supuestamente cada vez es más brillante, pero el día nunca les queda firmemente establecido. El versículo 9 echa la verdadera luz, dice, porque Cristo murió y volvió a vivir con este fin, para ser Señor tanto de los vivos como de los muertos. Jesucristo es el Señor. Espero que este video haya arrojado un poquito de luz a este tema de la verdadera autoridad que tiene Cristo. La autoridad que ha sido vapuleada dentro de la organización Watchtower. Bueno, este era el tema que quería tocar en este video. Les agradezco a todos por haber estado ahí. Muchas gracias a todos los que me han dejado sus comentarios, los que me han estado apoyando en oración, me han dejado mensajes. Muchas gracias a todos y bueno, nos vemos en un próximo video. Les pido por favor que sigan orando, que si ustedes ven que este video les puede ser de utilidad, les puede ayudar a más de uno a abrir los ojos, les pido que lo compartan. Bueno, nunca digo que compartan los videos, porque sé que quien quiere hacerlo, lo va a hacer. Muchísimas gracias a todos los que están siempre ahí y a todos los que se van sumando. Muchas gracias por todos los comentarios que ponen, por todo el apoyo. Realmente créanme que lo valoro muchísimo. Circunstancias así que uno vive, también le enseña a uno a valorar esas pequeñas cosas que hacen tan bien. Muchísimas gracias por todo y nos vemos en el próximo video.